Hoy hablemos de mujeres emprendedoras y poderosas, con Mónica Reza, Argelia Castro, Denise Gamés, Carmina León, Arlene Ramírez y Claudia Martínez. Hola amigos a todos, ¿cómo están? Estamos en un programa más de Hablando de con Claudia Martínez. Hoy estoy súper orgullosa, muy contenta, muy entusiasmada, porque tengo en la mesa, en esta mesa virtual, a 5 grandes mujeres, bueno, a 6 conmigo, empresarias, jefas de familia, mamás, trabajadoras, emprendedoras, y para mí de verdad es un orgullo platicar con ellas en este programa que hemos pensado se haga en el marco del Día Internacional de la Mujer, que muchos celebran, pero que la verdad es que lo correcto es conmemorar. No hay nada que celebrar en el Día Internacional de la Mujer. O sea, sí está bien padre que nos reconozcan, y creo que no debería ser un día, sino todos, pero la verdad es que el 8 de marzo se conmemora la lucha sindical de las empleadas que en huelga se quedaron encerradas en una fábrica por órdenes del dueño y murieron alrededor de 129 mujeres en un incendio que marcó pues, el inicio de esta conmemoración. Y en honor a ellas y en honor a todas las mujeres que literalmente todos los días se parten la cara en este y en todos los países, pues queremos hacer este programa e invitarlos a que en los comentarios nos pongan sus opiniones. Yo voy a dejar en los comentarios también las ligas de cada una de nuestras invitadas para que por favor las visiten, vean sus redes, compartan con ellas, etcétera. Y si me lo permiten, voy a empezar a presentar a cada una de ellas de manera breve, porque tienen un currículum súper extenso, pero de manera breve para que sepamos y ustedes sepan con quién estoy en esta mesa. Y la verdad es que qué orgullo. Bueno, primero empiezo con Mónica Reza. Gracias, Mónica, por estar aquí. Mónica es licenciada en Comercio Internacional, egresada del TEC de Monterrey, fundadora de Riquezas y Finanzas. Es una empresa enfocada en seguros, inversiones y finanzas personales. Ha participado por 10 años en el Consejo de Centros Empresariales como Coparmex y AMGED, y actualmente participa en la Asociación de Mujeres Empresarias de Emprendedoras del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, Mónica. Hola, Clau, muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias por este espacio. Muy contenta de estar aquí. Sigo con Argelia Castro Beltrán. Argelia es originaria del estado de Guerrero, licenciada en Derecho por el TEC de Monterrey, es esposa, mamá de 2 pequeños, radica en Ciudad del Carmen, desempeñándose como asesora inmobiliaria y de estilo de vida en la península de Yucatán. Además es miembro del comité de una organización cuyo fin es el crecimiento integral de las mujeres. Bienvenida, Argelia, y gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Valoro mucho la oportunidad de participar en este panel. Gracias. Sigo con Denise Gamés Villalobos. Es originaria de Los Mochis, radica en Monterrey. Es hija, hermana, amiga, esposa y madre de un pequeño de 7 años. Es arquitecta egresada del Tecnológico de Monterrey, asesora en finanzas personales y seguros, y una promotora incansable de la disciplina financiera y el ahorro entre los mexicanos que tanta falta nos hace. Bienvenida, Denise, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias y muy contenta de estar aquí con ustedes. Sigo con Carmina León Ramírez. Carmina es una estudiante brillante de la carrera de Derecho y de la carrera de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey. Es directora académica de Sprach Centrum, Centro de Idiomas Online, y es una apasionada de los idiomas y de las experiencias internacionales. Feminista y activista social. Bienvenida, Carmina, gracias. Gracias por el espacio, muchas gracias. Y bueno, no la dejé al último a propósito, sino porque quiero subrayar la importancia de esta mujer a la que admiro, respeto, quiero muchos adjetivos, que es Arlene Ramírez. Arlene Ramírez es doctora en Relaciones Internacionales, es académica, empresaria, analista internacional para varios medios de comunicación y articulista para la revista Forbes México y Forbes Centroamérica. Arlene, muy bienvenida. Gracias por estar aquí.
Al contrario, Claudia, muchas gracias y además con muchísimo gusto también articulista de Signum, una gran revista y un gran proyecto. Muchas gracias a todas y a todos y pues un placer como siempre platicar con toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, pues finalmente una servidora, Claudia Martínez, socia fundadora de la empresa M&D High Strategy Group, que se dedica a hacer comunicación 360, y directora general de la revista Signum, Comunicación, Política y Cultura, que llega ya a 87 países del mundo, en todos los continentes, y que ha sido leída por más de 4.5 millones de personas en estos años que tenemos. Entonces, bienvenidas a todos y comenzamos. Muy bien. Me gustaría que empezáramos y que nos empezaran contando qué les ha significado ser mujer emprendedora y empresaria en un país donde la tradición, no lo digo yo, lo dice la historia, pues es de hombres, de los negocios de los hombres, y donde es tan difícil abrirse paso. ¿Quién quiere empezar comentándome sus ideas? Mónica. Si quieres, empiezo yo. Para mí fue un gran reto. Hace aproximadamente 11 años yo comencé a tocar la puerta pues, de centros empresariales muy importantes en México, como es Coparmex. Recuerdo que cuando yo entré éramos apenas 3, 4 mujeres que participábamos o queríamos participar, comenzar a participar en las actividades. Empezamos prácticamente abriendo camino en ese sentido en un mundo de hombres. Había un lleno de sala de más de 150 empresarios congregados en las sesiones mensuales y de pronto pues éramos 5 mujeres distribuidas a veces en algunas mesas y a veces juntas, porque de verdad entrar en un ámbito de negocios tenía que ver hasta hace 11 años en un tema muy estricto de hombres. Tal vez hoy también es marcado, pero hace 11 años era mucho más marcado. Y conforme fue avanzando el tiempo, pues era nadar con tiburones, grandes empresarios, ¿no? que tomaban puestos muy importantes empresariales, y de pronto poder entablar una conversación con ellos, acercarte, ofrecerle tus servicios. Claro que en un mundo de hombres eso es impactante. Creo en algún punto en el que te sientes un poco rebasado por las... pensar si tienes la capacidad o si estás completamente preparada para enfrentarte a ese mundo y no tienes más que tomar aire, respirar y decir yo puedo y voy a avanzar en esto, abrirme camino. Y para eso creo que se necesita valor. Y hoy hay este centro en el que yo empecé, tiene ya formada una comisión de mujeres empresarias, es una comisión que ya tiene incluso dentro de la misma Coparmex, ya tiene a una presidenta de comisión, con muchísimas mujeres a su alrededor que se abren camino hoy todos los días en este mundo que ya no es dentro del centro en su totalidad de hombres. Hoy vemos a más de 50 mujeres poder desenvolverse sin ningún problema ahí dentro y formar parte de los paneles e ir a los eventos con gobernadores y demás. Pero hoy cada vez más la mujer creo que se va abriendo paso. Y ese reto para mí fue un reto muy fuerte. Yo llegué a formar parte del consejo y formar parte del consejo fue una maravilla. O sea, es abrirte un mundo lleno de expectativas de voy a poder o no, pero tú tienes que caminarlo para saber si efectivamente puedes enfrentarlo. Y claro que puedes. O sea, hoy yo puedo decirle a muchas mujeres, tú puedes avanzar, respira profundo, pasa saliva, y adelante, ¿no? Ese fue mi experiencia muy al inicio de tocar puertas en estos lugares. Wow. Gracias. Argelia, ¿para ti qué ha significado ser mujer empresaria en un mundo de tiburones? Mira, yo me quiero remontar un poquito a mi primer empleo. Yo me gradué en el 2002, en diciembre. En 2004 entro a la Secretaría de Hacienda, específicamente a Auditoría Fiscal en Monterrey, porque allá radicaba.
Y pues, bueno, de entrada, obviamente el mundo de mujeres era mucho, el universo de mujeres era mucho más reducido que el de hombres. Entonces tratábamos pues con contadores todo el tiempo y no era como lo típico ver que alguien creciera. Entonces yo llego ahí a los 23 años y tuve la fortuna de contar con gente que creyó en mí, que vio que yo podía tener alguna oportunidad de crecer. Y bueno, obviamente costó trabajo, costó sudor, pero sí tuve la oportunidad, entré como auditora, perdón, como coordinadora en el área legal y tuve la oportunidad de crecer y llegar a ser subadministradora en 1 año y medio. Entonces, a lo que voy con esto es que no mucha gente veía bien el que porque una chica, digamos, recién egresada, mujer, podía haber logrado crecer en tan poco tiempo cuando había gente con 20 años ahí trabajando y no lograba avanzar desafortunadamente para ellos, ¿no? Entonces siempre había la crítica, ¿no? En base a qué logró tal avance. Entonces ese juicio sobre nosotras y a veces entre nosotras mismas, la verdad es que ha sido una barrera impresionante. Muchas veces eran críticas de las mismas compañeras, de las secretarias, de las otras auditoras, de decir, oye, pero ¿cómo le hizo? O sea, si nadie logra avanzar en tan poco tiempo, pues seguramente ya le coqueteó a alguien o ya anda con alguien. Entonces, sí es pienso yo que era en ese tiempo, quisiera pensar que ya ha cambiado un poco la situación, quisiera ser más optimista y pensar que ya ven más nuestras capacidades profesionales, nuestro intelecto, más allá del físico, más allá de ser una mujer, ¿no? Quisiera yo pensar así. Eso fue lo que me tocó vivir a mí, hablándote de 2004, 2005. Entonces, después de eso, cambié de giro totalmente, me vengo a vivir a Ciudad del Carmen y entro a una naviera a ser la abogada de un corporativo naviero. Y bueno, ahora cambié de ámbito, ya no trataba con contadores, sino con ingenieros. Y igual era un mundo de hombres, o sea, yo hablaba con ellos de temas de barcos, de plataformas, de petróleo, y sí era como, o sea, yo era la única mujer y pues ellos no se detenían, los ingenieros navales, capitanes y todo, a decir, ¿cómo le traducimos los temas a la licenciada? De empezar, era un ámbito diferente, además, mujer, entonces yo tuve que aprender a dialogar con ellos, a que me trataran igual y a tratarlos yo a ellos por igual. Entonces, pero sí también había como que marcar la pauta de decir, oigan, hasta aquí pueden llegar, o sea, porque siempre sí había como eso que tú mencionaste, los tiburones, ¿no? O sea, vamos a tratarnos en el ámbito profesional con respeto y vamos a trabajar. Y la verdad es que lo pude hacer bien, la verdad es que pude desempeñarme como abogada, disfruté mucho esa etapa. Y bueno, ya después vino la etapa de mamá y de todo eso. Entonces, ahorita que estoy ya del lado del emprendedurismo, de lo empresarial, sí veo que cada vez nos estamos abriendo más camino. Sí veo yo que hay muchas mujeres luchando por lo que quieren, luchando por sus sueños. Sí veo yo que me ha tocado estar en cursos, en talleres, con muchas mujeres emprendedoras y sí veo yo que se nos están abriendo más puertas, se nos están abriendo más caminos y la verdad es que eso me enorgullece muchísimo. Ok. Arlene, ¿tú qué piensas al respecto? Algo dijo Argelia que se me hace súper importante. A veces las propias mujeres somos las que le ponemos trabas a las otras mujeres, ¿no? O sea, somos como cangrejitos. Vemos que alguien avanza y lo que queremos es tirarlo para acá. ¿Por qué? Y típico, ¿no? Que siempre tenemos esas ideas, no, bueno, seguramente anda con el jefe o X, que no pensamos de un hombre, ¿no? Cuando un hombre escala y tiene poder y tiene puestos, dices, no, bueno, el cuate es ser muy capaz. Pero cuando una mujer lo hace, muchas veces sí decimos, ¿qué se me hace, no? O sea, somos bien mala onda con las mujeres. ¿Qué experiencia, cómo te ha tocado vivir esto, Arlene? Y ahorita voy contigo, Denise, no te me desesperes. Y contigo también, Carmina, porque a ti te dejo un poquito hasta el final, porque estás chavita, estás joven. Bueno, no es que nosotros estemos muy mayores, pero eres más jovencita que nosotros. Y lo que acaba de decir Argelia es muy importante. El camino se está abriendo. Pero por eso quiero preguntarle a Arlene, ¿cómo ha sido esta experiencia, Arlene?
sido muy complicada. La verdad es que a mí me ha tocado vivir, incluso yo te diría violencia laboral en algunas encomiendas, sobre todo como servidora pública. Me ha tocado tener jefas terribles, ¿no? Me ha tocado igual jefas maravillosas, pero trabajar a nivel federal, por ejemplo, ¿no? Tú sabes que una parte de mi experiencia ha sido muy nutrida en la parte del servicio público. Y es un mundo súper competitivo, pero sobre todo es un mundo que no está diseñado en la estructura para las mujeres. Y ahí inequívocamente cuando uno llega, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, llegar a nivel federal a una dirección, ¿no? Y a una dirección de asuntos internacionales, por ejemplo, ¿no? Y me toca totalmente lo primero es, sí, seguramente, ¿no? Anda con el director general o con el secretario o con, ¿no? Es como lo primero que piensan, ¿sí? Ni siquiera se dan tiempo de conocer el currículum, de saber por qué estás ahí. Y no solo eso, ¿no? Después, en esa misma encomienda me tocó tener una jefa de área, que literalmente decía, pues a mí me choca trabajar con viejas, ella siendo mujer, a mí me choca trabajar con viejas porque las viejas somos esto, aquello, ¿no? O son, decía, no, las viejas son, ¿no? Y una sarta de improperios tremendos. Y ella decía, yo he sobrevivido en este ámbito porque pienso como hombre y me comporto como hombre, ¿no? Y es lo más reprobable que he escuchado en la vida, ¿no? Un liderazgo terrible. Y después con el tiempo la verdad es que te das cuenta que es miedo a la competencia, que de repente somos muy poco empáticas, pero también me he dado cuenta desde el ámbito familiar. Mi papá, por ejemplo, tiene una empresa textil desde hace casi 40 años. Y yo desde que tengo memoria, ¿no? La consigna ha sido la herencia, ¿no? De alguna forma para del negocio. El negocio es para tu hermano y para ti es la casa, ¿no? Y entonces la verdad es que a mí me gusta mucho la parte empresarial. Me siento súper cómoda trabajando como freelance, teniendo un pie en la academia, haciendo lo de los medios, haciendo muchas cosas. Y me encanta tener una empresa y me encanta poder crecer y ayudar a la gente. Pero también me doy cuenta que todavía los roles de género y las expectativas están sumamente marcadas. Nada menos ahora para el 8 de marzo he escrito un artículo. ¿Cuánto falta en realidad para que se alcance el tema de equidad y paridad en el trabajo? Y nos faltan más de 100 años. Nosotros no lo vamos a ver. Es un mito hasta cierto punto el que hemos avanzado. Sí hemos avanzado mucho, por supuesto. Ya no estamos como en el siglo XIX ni a finales del siglo XX, ¿no? Que finalmente teníamos una brecha impresionante. Pero si nos remontamos a los números muy fríos, vamos a ver que pues nos hace falta mucho, ¿no? Y quizá lo más triste es que nosotras como mujeres emprendedoras no vamos a alcanzar a ver el cambio que queremos en la sociedad. Hay que seguir trabajando definitivamente y hay sobre todo que contribuir cuando estamos en el lado del liderazgo. Hay que erradicar todas esas prácticas nocivas y empoderar a las más jóvenes y decirles sí puedo. Yo coincido mucho con Mónica porque finalmente pues cada granito hace el desierto, ¿no? Cada gota hace el mar. Entonces desde nuestra trinchera pues no dejar de insistir. Muchas gracias, Arlene. Qué interesante lo que mencionas y la frase me encantó, cada granito hace un desierto. Denise, ¿cómo ha sido tu experiencia? Yo te veo muy contenta, entonces yo creo que es muy buena, pero cuéntanos. Gracias. Pues sí, mira, te cuento un poco. Yo trabajé muchos años en la iniciativa privada, en un mundo completamente de hombres. Yo estaba en el área, primero, atención al cliente y comercial de naves industriales. La verdad que es un negocio padrísimo porque te toca ver todas las inversiones que vienen entrando a México, los trabajos que se generan, cómo se hacen las cosas, cómo funcionan las plantas. La verdad me encantaba mi trabajo y siempre yo no me puedo quejar de que haya sido ni discriminada ni maltratada, al contrario, siempre fui muy cobijada por un ambiente completamente de hombres, porque la verdad era como... Wow. Sí, yo no... Eres la aguja del pajar. Posiblemente claro. Sí, porque he conocido a muchas amigas con otro tipo de experiencias. Yo como arquitecta, posiblemente gente que ha estado más en obra, pero a mí me tocaba más estar del otro lado, ¿no? En el área comercial. Y sí, la verdad fui muy cobijada desde mis jefes,
tuve una jefa también muy buena y también por el mundo, pero sí era yo la única o éramos a lo mejor 3 mujeres en todo México que nos dedicábamos a este tipo de negocios, ¿no? Que estábamos ahí inmersas. Entonces siempre fuimos cobijadas. Sin embargo, y fue uno de los parteaguas para independizarme, yo sabía que no iba a poder subir del nivel en el que estaba. Porque entonces ya se convertía en el club de Toby. O sea, ya no iba a ser aceptada a menos que lo hiciera como la jefa de Arlene, me convirtiera en un hombre. Vaya, me convirtiera en un hombre en forma de pensar, forma de actuar. El liderazgo. No, exacto, y la verdad es que no, las mujeres somos diferentes y tenemos un liderazgo diferente, preocupaciones diferentes que también pueden aportar muy bien a la empresa y somos muy capaces. Pero sí, existe todavía ese compañerismo, inclusive los dueños se sienten, alguna vez hasta me dijeron esto, es que el dueño se sentiría extraño con una mujer directora en su mesa de toma de decisiones. Okay. Porque venimos arrastrando esa cultura que debemos de ir cambiando. Pero sí, en realidad yo no tuve ningún problema, el problema fue que yo ya no iba a poder seguir subiendo. Okay. Qué interesante, fíjate qué perspectiva tan distinta. Y bueno, Carmina, a mí te dejé un poquito al final porque me interesa mucho, primero que nos digas cómo le haces para estudiar 2 carreras, ser tan chavita y dirigir una empresa de idiomas que hasta donde tengo entendido va despegando o ya tiene un buen camino. Y además eres muy joven porque, digo, seamos honestas, en este país, no sé en otros, pero en este país cuesta mucho trabajo emprender un negocio. Luego, cuesta más trabajo si eres mujer. Y luego cuesta más trabajo si eres joven. Porque de todo lo que hemos dicho, y además te ven joven y dicen, uy, no, esta chavita no sabe ni tiene la menor idea de nada. Y te lo digo porque a mí me ha pasado, yo emprendí desde los 12 años, entonces siempre me he encontrado ese tipo de comentarios. ¿Cómo le haces, Carmina? Cuéntanos tu experiencia. Igualmente me gustaría preguntarme cómo no me ha dado un colapso emocional o físico. Siento que es un tema muy amplio, muy complicado. Por un lado, yo soy una mujer feminista y estoy muy orgullosa de serlo. Y en ese sentido, siento que ha aumentado en conjunto con todos los demás factores, ya sea que sigo estudiando o por mi edad o porque soy mujer, sumado el ser feminista abiertamente, te pone obstáculos de una forma que no debería ser para nada normal. En el ámbito del centro de idiomas, no es solamente un proyecto o no es solamente algo que pienso para mí personalmente que solo haga entrar dinero, porque claro, ese puede ser el motivo para muchas personas, no tiene absolutamente nada de malo. En mi caso, el sentimiento va de la mano en que el idioma, la lengua, el lenguaje en general, tiene mucho que ver con la inclusión. Entonces, ¿y cuál es la razón? Bueno, el lenguaje, claro, es el vehículo de los prejuicios de género, con las actitudes culturales y sociales. Todo eso tiene mucho que ver con el lenguaje. Entonces, de la mano con lo que estamos trabajando en el proyecto del Centro de Idiomas, es generar de cierta forma un espacio para hablar de esas cosas de una forma como pasivo-agresiva, en la que se menciona porque el idioma tiene ciertas características, porque en español tenemos artículos femeninos y masculinos, cuando en inglés eso no es un concepto que exista. Y entonces me parece que el lenguaje es un vehículo muy importante para esto de la inclusión. Perdón, para esto de la inclusión. En cuanto a mi edad o el ser mujer dentro como de este mundo, en la escuela especialmente, yo hice un pequeño emprendimiento, y digo pequeño porque es algo como muy, muy, muy chiquito, que considero que fue como mi inicio al emprendimiento.
cuando estaba, creo que me parece en cuarto semestre de la preparatoria, teníamos algunas dificultades para pues manejar lo económico en casa y demás. Entonces yo me propuse hacer un pequeño emprendimiento en la escuela, y la escuela en realidad no te permite hacer ese tipo de ventas, pero lo que hice fue poner como mi pequeño negocio de papas, porque veía que muchos chicos y chicas en la escuela llevaban galletas o dulces o cosas así, pero nadie nunca había llevado papas. Entonces se me ocurrió hacer literal las papitas de la esquina con limón, Valentina, chamoy. Millonaria, ¿no? Sí, algo así, algo así. En un momento, sí fue muy exitoso en ese sentido. Tuve el apoyo de muchos de mis amigas y de mis amigos, y bueno, hasta ahí fue como el pequeño emprendimiento que tuve por 2 semestres. Entonces, eso fue como el inicio del emprendimiento en la escuela, y ahora siento que con lo del centro de idiomas me ha dado las herramientas para ver el mundo de una manera diferente, que no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo a mi edad por diversas razones, ya sea por voluntad, por las oportunidades que se presentan, la facultad de hacerlo, muchas cosas diferentes. Entonces creo que ha sido una oportunidad muy grande para poder ver todo desde una perspectiva diferente, y considerando las experiencias pasadas, que con lo que escucho y he sabido de otras mujeres con las que he platicado sobre esto, las dificultades que han tenido que pasar para que yo pueda sentarme, no sé, en la universidad, o para que pueda ser directora de un centro de idiomas, todos esos sacrificios, ese largo camino que han tenido que recorrer para que yo no tenga las mismas dificultades que tuvieron, me parece algo admirable. Y en ese sentido creo que he sido muy privilegiada al no sentir tanto de primera mano ese tipo de trato como el que han estado describiendo. Entonces me parece que eso es totalmente un privilegio, y estoy muy, muy, muy agradecida con todas ustedes, que día a día son parte de lo que nos sigue haciendo crecer. Gracias. Fíjate que lo que dices es bien interesante de tu emprendimiento. Digo, me queda claro que te hiciste millonaria porque viste un blue ocean, ¿no? Es lo que yo doy clases de emprendimiento, y lo que siempre le digo a mis alumnos es: haz algo que no hagan los demás, ¿no? Por favor, no siempre hagas lo mismo que hacen todos los demás. Pero, y la pregunta obligada en este momento es: ¿quién les enseñó a emprender? ¿O lo hicieron así al Viva México? Pues, digo, yo lo hice así. Tenemos un denominador común, las 6, que es el TEC de Monterrey. Ustedes 5 estudiaron y estudian ahí, y yo fui docente y he sido docente del TEC de Monterrey. Ese es nuestro denominador común, y me queda claro que una de las cosas que hace el TEC es empujarte y decirte: órale, vas. Oye, pero no vas. Pero que no sé, tú vas, ¿no? Pero también no es fácil emprender. ¿Cómo aprendieron? ¿Tomaron cursos? ¿Les enseñaron? ¿Fue a la escuela un maestro? ¿Se iluminaron un día bajo una nube y les dijo: emprende? ¿Cómo ha sido el proceso de aprendizaje? ¿Cómo es? Si saben cómo registrar su marca, o sabían, o si tenían que hacer un acta constitutiva, o si tenían que hacer una asociación civil. O sea, ¿cómo es ese proceso? Cuéntenme, ¿quién quiere empezar? No se peleen, solo una primero. A ver, yo te quiero platicar. Ah, perdón. A ver. Arge, adelante. Digo, yo ¿no? después. Muy rápido. Fíjate que yo, justo por lo que decía, paradójicamente, porque aquí yo creo que hablar un poquito de los dobles discursos y de los dobles lenguajes que hacemos desde la casa, desde la familia. Ok. ¿No? Porque por un lado a las mujeres nos enseñan y nos llevan a la escuela, y por otro nos dicen: cásate, ten hijos, ¿no? Y o en mi caso, no, el negocio no es para ti es la casa, ¿no? Pero paradójicamente, a mí mi papá me enseñó o sea, con el ejemplo, con esto que les cuento, mi papá ha sobrevivido muchas crisis. La industria textil en México ha sido una de las más golpeadas a lo largo de la historia. Y mi papá, a lo largo de 40 años, sigue de pie en la empresa. Y la verdad es que justo ayer, en una de mis clases, le platicaba a mis alumnos que en la crisis del 94, seguramente ustedes recuerdan cuando el periódico Reforma empezó a venderse
¿no? No con los voceadores, porque hubo un en los problema terrible. semáforos. Exactamente. Pues nosotros tuvimos un problema muy fuerte en la empresa, digamos, se vino abajo, prácticamente estuvo mi papá a punto de quebrar. Y fue justo en 94 cuando yo entré a la carrera. Entonces, a mí me tocó la transición, ¿no? De venir con una inercia económica y de repente ver prácticamente la quiebra total de la empresa. Y para poder seguir, ¿no? Estudiando y para poder hacer muchas cosas, pues yo empecé a trabajar, pero también empecé a vender periódico con mi papá. Mi papá es uno de los mexicanos que se fue a formar para vender el periódico Reforma. Y lo digo con muchísimo orgullo Qué y con orgullo. muchísimo reconocimiento, porque mi papá, gracias a eso, yo creo que eso es lo que nos va forjando, fíjate, eso es lo que nos va puliendo. En mi caso, ¿no? Yo, todas saben, ¿no? De repente he tenido complicaciones de salud y en los momentos más oscuros, yo sigo trabajando y me acuerdo mucho de mi papá en las esquinas de las avenidas. Mi papá abrió, ahora ya le llamamos puntos de venta, ¿no? Y ahora ya son cosas diferentes, pero teníamos 6, 7, 12 esquinas de vender periódicos. Y yo llegaba al TEC en camión, porque tuvimos que vender los carros y demás, las camionetas. Yo llegaba al TEC en camión con mi bulto de periódico a vender periódico dentro del TEC. Y mis profesores, mis compañeros, algo muy parecido a lo de Carmina, la verdad es que la solidaridad que yo encontré en ese momento fue maravillosa. Todos mis compañeros me compraban periódico y de repente oye, la niña del Reforma y yo traigo el periódico, ¿no? Oye, ¿traes el periódico? Sí, yo traía de verdad mi bulto de 100 periódicos y con eso logramos, la verdad es que avanzar quizá la mitad de la carrera. Después otra vez agarramos camino, ¿no? Pero fue un momento súper decisivo, ¿no? Súper decisivo en el que además yo comprendí lo difícil que es ser empresario, la gran responsabilidad que tienes al ser empresario con tus trabajadores, con tu empresa, y que no es tan fácil que a pesar del entorno tan complejo, tú renuncies a un sueño, ¿no? Ese es el aprendizaje más importante con el que yo me quedé y que trato ahora pues, de aplicar y de compartir cada vez que puedo. Ay, qué bonito, gracias. Argelia. Sí, pues un poco de la mano con lo que platicó de Arlene. En mi caso, mi primera y mi principal maestra fue mi mamá. Mis papás se separaron cuando yo tenía 7 años y mi mamá se quedó a cargo de 6 hijos. Tuvo 7 hijos, pero la mayoría estaba casada, entonces tenía que hacer frente a la situación con 6 hijos y todos, o sea, desde adolescentes hasta niños de 2 años. Entonces, para esto mi mamá siempre fue luchona. Ella tenía restaurantes, entonces ella no se quedó cruzada de brazos, no se quedó a llorar el duelo porque tenía 6 bocas que mantener. Entonces, ella vio cómo le hizo. Yo la verdad es que tengo muy poco memoria de eso porque tenía 6, 7 años, pero sí la recuerdo trabajando día a día en su restaurante. Ella era la cocinera, mis hermanas eran las meseras que atendían y servían la comida. Entonces, para mí, mi principal ejemplo de fortaleza, de mujer emprendedora, de mujer que no se queda cruzada de brazos ante lo duro de la vida, pues fue mi mamá, definitivamente. Mis hermanas también, que fueron bastante, que también tuvieron que entrarle al quite y afrontar la vida como venía, o sea, mi segundo ejemplo. Y ya de ahí el TEC, como tú bien lo mencionaste, o sea, el TEC nos impulsa, nos da las herramientas y nos impulsa, nos da la encomienda de además no trabajar simplemente para nosotros, nos genera el compromiso social. Yo creo que ese es el común denominador que tenemos todas, que nos une a este tipo de causas, el saber que además de tu propio crecimiento tienes el deber de colaborar de alguna manera desde lo que has aprendido a lo largo de tu formación profesional y de tu vida, compartir con el resto de personas que pueden verse beneficiados de un poco de lo que tú sabes y con eso impactar a la sociedad. Qué bonito lo que dices, ¿no? Sí, la familia siempre es un ejemplo. No sé si todas las familias, pero yo creo que por lo menos las que estamos aquí nos sentimos bendecidas por la familia que hemos tenido porque sí han sido un gran impulso.
Y algo que dices también es súper importante, ¿no? A veces uno quiere tirar la toalla. Yo recuerdo, yo dirijo una revista que comenzó como un sueño, porque yo siempre quise hacer una revista y dije, ahora que tengo una empresa, pues la voy a hacer porque yo soy mi propia jefa. Y nunca imaginé y nunca pensé que crecería tanto, ni que tendría tanta gente colaborando, ni que tendría gente tan importante como Arlene o como mucha gente más en la revista. Y a veces se los juro que digo, ya no puedo más. Es que ya no. Es tanto trabajo. De verdad, uno ve la revista y espero que les guste y que la disfruten, pero pocas veces, como en todos nuestros trabajos, te imaginas lo que hay detrás. Las desveladas, el sufrimiento, los corajes, los dolores de estómago, las lágrimas, lo que has tenido que aprender en el camino. Y de verdad a veces yo digo, no, ya saben que este es el último número que hago. Y de repente mi hermana, que siempre ha sido mi timón, me dice, nada más piensa en tus colaboradores, ¿qué les vas a decir? ¿Se acabó? Y es que no, porque cuando tú emprendes, tu sueño ya no es tu sueño, es el sueño de toda la gente de tu equipo. Entonces ya no es solo tú, sino es tu familia, ¿no? Yo tengo la fortuna de que mi revista se ha convertido cada uno de los colaboradores en amigos, en familia, y la verdad es que cuando reacciono y digo, no, pues la verdad es que tengo que seguir, lo hago con gusto y digo, claro, porque no le puedo decir a todas esas personas que confían en mí y que creen en mí, ya no lo puedo hacer. Entonces sigo adelante. Entonces es bien difícil, ¿no? Pero bueno, esta es mi experiencia. Cuéntenme más. ¿Quién quiere? Mónica, Denise, Carmina. A ver, pues yo. A ver, Denise. Yo vengo de un background muy diferente al de ustedes, porque en mi casa, al contrario, en mi casa se hablaba de estabilidad laboral. Mis papás siempre han sido muy previsores, muy organizados. Entonces, mi papá trabajó siempre en una empresa, él fue director general de una escuela toda su vida, estuvo dedicado a la docencia, pero siempre percibiendo un salario. Entonces, pues, ¿cuál es el sueño? Te mandan a estudiar al TEC para que consigas un buen trabajo. Eso antes de casarte y de los hijos y de todo lo demás que después te empiezan a imponer, ¿verdad? Pero sí, la idea, el ideal familiar era conseguir un buen trabajo y trabajar para una empresa en donde consigas esa estabilidad que es la que te va a dar la felicidad. Entonces, ya había tenido yo... ya había empezado en algún momento también con una revista y yo sí me encontré con una, pues rechazo familiar o miedos, o no sé cómo decirte, a que cuando me lancé sola al ruedo, era como, ¿por qué lo estás haciendo? Tú que hiciste esto y lograste esto otro. Entonces como que sí cierto rechazo al emprendedurismo, ¿no? Que bueno, pues ¿por qué me mandaron al TEC? Si en el TEC nos enseñan lo contrario, ¿no? Pero sí, entonces tuve un intento, regresé a trabajar para una empresa, pero no, siempre la inquietud había sido la de tener mi propio negocio y empezar por mi cuenta. Entonces ya, a la siguiente ya no escuchamos voces y nos arrancamos sabiendo lo que es correcto para uno. Y hablando de las épocas de escuela, ahorita se me vino a la mente, supongo, no sé ustedes si anduvieron en eso, pero yo andaba metida en todas las organizaciones que se podían en la escuela. Y creo que el primer contacto que tuve con emprendedurismo, valga la redundancia, fue cuando hicimos los simposios, que hacían los simposios en la carrera. Porque la verdad lo que hacía la escuela era darte las herramientas, o sea, tienes el nombre de la escuela, aquí tienes el auditorio. El auditorio y te lo cobran. Y aquí tienes una especie de banco, pero tienes que conseguir a los patrocinadores y tienes que conseguir a los ponentes y tienes que conseguir la mercadotecnia y o sea, todo lo teníamos que hacer nosotros. Y la verdad que era una experiencia padrísima porque era una experiencia de hacer una empresa que iba a durar, era un determinado tiempo porque era finita, pero sí era hacer una empresa desde cero. Entonces yo creo que ese fue mi primer contacto real
con un emprendimiento en donde desde cero lo ves crecer tu bebé y que se logre, ¿no? Pero más o menos esa es mi experiencia. Gracias, Denise. Mónica, ¿querías decirnos algo? Sí, en mi caso, por ejemplo, también creo que la familia tuvo un peso muy, muy fuerte, sobre todo mi papá. Mi papá siempre fue a sus vendedores o a sus agentes, siempre fue de enseñarles, tienes que expandirte, tienes que compartir de tus ganancias a tus colaboradores. O sea, ustedes no pueden quedarse con el hecho de ser únicamente agentes, vendedores, nada más. O sea, tú puedes crear tu propia empresa contratando a alguien. Siempre tienes que tener gente que pueda incluso saber más que tú, que pueda hacerle frente muchísimo mejor a las cosas que tú. Debes tener una mentalidad, una visión más allá de lo que tus ojos pueden ver. Ve qué está haciendo tu competencia, qué le funciona a otras personas. Tenemos que abrirle oportunidad a la gente, tenemos que abrir empleos. La gente necesita tener una mejor calidad de vida y la va a poder tener a través de ti. Y todas estas cosas, aunadas por supuesto a lo que el instituto promueve, que es mucho el emprendimiento, pues te van forjando creo que una misión. Emprender definitivo no es nada sencillo, no es nada fácil. Creo que conforme vas avanzando, pues te vas tropezando con un chorro de piedras, porque aunque te lo enseñen en la teoría, la práctica es completamente diferente. O sea, ya verlo de frente y decir, ah, caray, creo que ahora sí, contratar a alguien significa pagar un sueldo y esto significa pues incrementar tal actividad o eficientar más mis recursos. ¿Y cómo le hago? Y ya cuando estás en la práctica resulta que a veces la teoría es importante, pero no llena todas las casillas. Y entonces creo en mucho sentido que el emprendedor se va forjando su carácter, va forjando su fortaleza, va abriéndose camino y va madurando con su propio negocio, con su propia empresa. Y cuando te encuentras también en este sentido de, creo que yo pensé que el emprender era, voy a ser el gran empresario de la noche a la mañana, pues no. Porque a veces en el mismo instituto te encuentras con que ser un gran empresario significa ciertas cualidades, ciertos talentos, y cuando te das cuenta que a lo mejor tú careces de ciertos talentos y que los tienes que desarrollar, pues también te empiezas a enfocar en eso y decir, hoy sí, creo que no es tan sencillo, o sea, creo que no es tan fácil como me lo vendieron, y entonces tienes que ir, sí, tropezándote para poder ir forjando pues tu propio camino. Entonces, el instituto es maravilloso. Y ¿sabes qué? He visto también en algún punto que aun cuando el TEC promueve mucho el emprendimiento, habemos muchos que todavía salimos y pensamos en poder colaborar con empresas muy grandes y ganar un gran sueldo. Entonces, de pronto también ahí se divide algo. O sea, no todo lo que te promueven de emprendimiento permea en todos. Claro, maravilloso, qué bueno, ¿no? Si no, imagínate. Pero sí, esta parte de emprendimiento, cuando la vas caminando, es un gran reto. Ok, pero fíjate, sobre esto último que dices, yo sí algo le tengo que reconocer al TEC, es que por lo menos te dan unas clases, ¿no? O te meten a un taller o algo, porque a mí nadie me enseñó a emprender. O sea, yo un día dije, yo quiero ni siquiera dije quiero ser emprendedora. O sea, yo dije, yo quiero tener mi negocio, yo creo que por la misma inquietud de todos, porque me chocaba tratar con hombres necios y mujeres tontas. Perdón el término, pero igual esas mujeres que lo único que quieren es apachurrarte, ¿no? Entonces, decía, como yo no tengo humor para andar ahí, mejor pongo mi negocio. Pero a mí nadie me enseñó y es súper difícil. Pero ahorita voy a eso. Carmina, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí en este sentido? ¿A ti quién te enseñó? ¿Cómo fue? Pues en primer lugar, igualmente, mi inspiración número uno siempre ha sido mi mamá. Claro, sí, desde que tengo memoria, incluso desde que era feto hasta todas mis etapas de gestación, estuve con mi mamá dando clases en el TEC de Monterrey.
y cuando ya crecí un poco, cuando tenía 3, 4 años, me llevaba a sus clases y yo estaba ahí atenta o pasaba lista o dibujaba en el pizarrón, cosas por el estilo. Entonces siempre he recibido ese acompañamiento y ese como mentoring de mi mamá. Entonces ha sido mi inspiración número uno. Claro está mi familia, porque incluso dentro de nuestra familia, que es bastante grande, no todos o todas tienen esa iniciativa. Entonces, ahora sí que a veces somos como las ovejas negras de la familia, ¿no? Pero, ay, es que ¿por qué te estresas? Es que ¿por qué trabajas en sábado y en domingo? ¿Por qué no vas a fiestas? ¿Por qué no vienes a comer? ¿Por qué no? Cosas que a mi edad a lo mejor he tenido, digamos que sacrificar en cierto sentido porque no se es sacrificio en el sentido de que he tenido que intercambiarlo por otras experiencias, pero no me duele en ese sentido porque gracias al TEC también, a toda esa enseñanza, complementando lo que he aprendido de mi mamá y mi familia, es increíble la experiencia que te deja, las perspectivas que te da y las puertas que te abren el futuro. Entonces, todo ese tipo de cosas juntas me parece que son muy, muy beneficiosas, incluso si no tienen a lo mejor frutos en el momento o sientes, como habían comentado, que quieres tirar la toalla o quieres dejar todo, ya no te sientes como inspirada o ya no tienes a lo mejor ese mismo sentimiento que al inicio, tienes que seguir empujando y empujando porque finalmente todo pasa. Entonces, ese mentoring, todo ese acompañamiento lo he tenido principalmente de mi mamá y me ha servido como combustible toda mi vida para atravesar situaciones también fuera de lo empresarial. Wow, qué bonito. Fíjense que yo les quiero contar, como les decía hace un ratito, que a mí nunca nadie me enseñó a emprender. Yo aprendí desde los 12 años también, porque he sido muy inquieta siempre, ¿no? Entonces un día aburrida, porque no tenía como nada que hacer, dije, voy a sacar una mesita a la puerta de mi casa, voy a vender dulces. De los dulces que tenía yo en mi casa. Entonces, mi mamá en ese tiempo me compró, no sé, galletas, no sé qué me había comprado, la verdad es que no recuerdo. Y me puse a vender dulces. Y luego vendía como fruta picada, y luego vendía como raspados, y así. Y me acordé mucho, Carmina, de cuando dices que tú vendías papitas, porque llegó un momento en que vendía tanto, pero tanto, que mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Se acabó tu negocio porque si no ya no vas a querer estudiar y te vas a querer seguir con el negocio. Y esa fue mi primera experiencia y siempre seguí ese camino. Yo creo que también es importante mencionarle a la gente que nos escucha que no le vas a atinar a la primera, ¿eh? Ni a la segunda y probablemente no a la quinta. No sé cuántas veces tengan que pasar para que tengas éxito. O no sé cuántas lágrimas tienes que derramar para que te escuchen. Yo me acuerdo cuando saqué la revista por primera vez y empecé a vender publicidad, yo, que iba con los empresarios y todo, se burlaban de mí porque me decían, ¿cómo una revista digital? ¿Eso qué? Y yo, no, mire, ya sabes que esa es tu estrategia de marketing. Y me decían, no, yo prefiero una revista impresa, ¿no? Yo toda mi vida he leído impreso. Y era tan difícil. Hablábamos, por ejemplo, de las emociones y los sentimientos en Internet y la gente me decía, ¿estás loca? ¿Cómo que emoción? ¿Eso qué? ¿Cómo vas a medir una emoción y un sentimiento? Acabamos de hacer una entrevista con Tony Aira en este número de la revista, que es un doctor en comunicación muy reconocido en España, que habla precisamente de las emociones y los sentimientos en Internet. 7 años después de que nosotros dijimos, vamos a medir las emociones y los sentimientos en Internet, hoy es algo cotidiano y necesarísimo en Internet, ¿no? Pero han tenido que pasar 7 años para que la gente te llame y te diga, oye, ¿me puedo anunciar en tu revista? Oye, ¿te acuerdas de las emociones y los sentimientos? ¿Me puedes hacer unas, no? Y dices, llega un momento en que dices, híjole, ¿qué crees? Estoy tan saturada, tenemos tanto trabajo que espérame tantito porque ahorita no puedo, ¿no? Pero no es a la primera. Y eso creo que es muy importante. ¿Cómo ven este proceso del emprendimiento? Y otra cosa, perdón, antes de que se me olvide, esta parte donde te dicen, ok, vamos a emprender, vamos a poner nuestro negocio. Y luego tienes que aprender de contabilidad, de organización en el empleo,
Le tienes que dar seguro social a tus empleados. Luego tienes que, ¿cómo tratas con los clientes? ¿Cómo les hablas? Pero la cereza del pastel es el liderazgo. ¿Quién diablos te enseña a ser líder de una empresa o de un grupo o de lo que quieras? O sea, ¿cómo creces en ese ecosistema que tú misma has ido construyendo? ¿No? O sea, no hay como un guión ni un libreto que te diga, paso 1, escena 2, y aquí vas a hacer esto. O sea, hemos ido construyendo el pastel conforme hemos aprendido. Y hay unos lugares que nos quedan muy bonitos y muy sabrosos, y otros que mejor nos escondemos, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de fracasar y de volver a empezar? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen cuando todo sale mal? Yo creo que hay que ser un poco tercos, ¿no? Aparte. Hay que ser un poco tercos, creer muy bien en la idea que tenemos, creer, no dejarnos llevar por los malos momentos y buscar el sí, el cómo sí lograr las cosas. Entonces, sí hay que estar un poquito locos a veces para seguir insistiendo. O sea, digo, te estaba escuchando acerca de lo de tu revista hace 7 años, una revista digital, y que bueno, tuviste que tener una entereza, una dedicación, confiar en tu idea para poder que fuera realidad y pasar por momentos muy complicados. Cuando vas arrancando y nadie te hace caso y de repente hasta te dicen, ay, uno que empezamos nosotros con redes y estas cosas ahora con la pandemia, ¿no? Es que estás haciendo videos y que estás buscando, dando lo mejor de ti mismo, pero pues la gente a lo mejor no está acostumbrada a verte así y pues te encuentras con opiniones de todo tipo que a lo mejor te pueden bajar el ánimo o a lo mejor te impulsan a seguir, ¿no? Entonces sí hay que tener una gran dosis de confianza en que lo que estás haciendo es lo correcto y de terquedad. Y ya en su momento, bueno, pues también decidir cuándo funciona y cuándo no funciona, ¿verdad? También tener la mente fría. Y de lo otro, pues ya venimos muchos con ciertas habilidades, pero ciertamente no somos habilidosos para todo. Entonces es muy importante aprovechar nuestras habilidades, pero seguir aprendiendo. Y ¿sabes qué? Eso es lo más padre, es lo que yo he encontrado como lo que más me gusta del emprendedurismo, es que esto cambia todos los días y de que estás aprendiendo cosas nuevas y de que implementas cosas nuevas y de que estás viendo algo como orgánicamente lo vas haciendo crecer, buscando por aquí, por acá, implementando y siempre actualizándote. Entonces, nada monótono. O sea, si quieres una vida monótona, no te metas a esto. Pero si lo que te gusta es crear cosas nuevas, de verdad que el emprendedurismo te va a dar muchas satisfacciones porque tienes todo por delante. Puedes realmente hacer todo lo que tú quieras, pero sí te vas a enfrentar con situaciones complicadas, ¿no? Okay. Hay que ser tercos. ¿Quién más? Yo creo que hay una característica que tiene el emprendedor, ¿no? Y el empresario después, que esto que dice Denise, hay que ser tercos, hay que avanzar, sí, le doy toda la razón. Y en algún punto también considero que, además de eso, debes medir bien tus capacidades y en dónde vas a enfocar tu energía exactamente. Por eso te tienes también que allegar de colaboradores que puedan incluso rebasarte. O sea, yo sí considero esa idea en el que tú vas haciendo crecer paso a paso lo que estás conformando, lo que estás construyendo. Tienes que hacerte llegar de gente que también te pueda inspirar, que también te pueda empujar, porque nosotros como emprendedores podemos ser muy proactivos, podemos rugir como león y ya sabes que si te pasa algo, híjole, te secas las lágrimas y te levantas y dices lo que sigue, porque esa es una característica del emprendedor. O sea, no te das por vencido, aun cuando estás viendo que ya te tropezaste, ya te enlodaste, ya pues te levantas porque eres aguerrido. Esa es una característica del emprendedor, eres aguerrido. Ahí me he encontrado yo en todos estos años me he encontrado muchas veces en eso, en esta parte en la que te caes y dices, ¿y ahora para dónde? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Y entonces, esta parte de proactividad, de empuje, de fuerza, de fuego,
sale de ti, tú eres quien liderea lo que viene atrás de ti, quien depende de ti. Pero también hace falta a veces que te detengas y que digas, yo no puedo con todo, no puedo hacer todo, tengo que detenerme y saber quién me puede apoyar en esto, porque a veces el querer hacerlo todo no solo te desgasta, sino también detiene a tu propia organización. O sea, la detiene, la paraliza. Entonces, bueno, pues sí, este es un tema bien, bien increíblemente de toda la vida. O sea, es un camino que vas a recorrer siempre. Ayer me tocaba, ya con esto cierro mi comentario, pero ayer me tocaba ir a ver a la Sinfónica y yo veía la pasión que el director de orquesta ponía y la pasión que cada uno de los músicos ponía también al tocar su instrumento y decía, es que ellos se sienten tan contentos con su instrumento, o sea, están tan felices y cómo lo manejan y es que su instrumento es tan maravilloso para ellos y los hace poner todo el empuje, toda la pasión ahí. Y creo que nosotros tenemos ese instrumento cuando tenemos una empresa, un negocio, una organización. Ese es tu instrumento, o sea, échale, ponle toda la pasión porque es lo que manejas a la perfección. Pero también, así como una orquesta, pues necesitas de mucha gente alrededor que también impulse tus ideas, impulse tu crecimiento y tu trabajo. En cuanto al centro, se me ocurre, por ejemplo, lo que decían sobre que nadie realmente te enseña tal cual paso uno, esto para ser una gran o un gran líder, haz esto para poder tener una empresa exitosa. Entonces, todo eso lo vamos descubriendo a lo largo pues, del camino, de la trayectoria de la empresa. Y en el sentido del centro o del lado del centro, por ejemplo, se me ocurre con las entrevistas a profesoras y profesores. Nunca realmente me había tocado dar o llevar una entrevista de trabajo como en ese sentido. Y a la fecha no me gusta mucho la interacción directa conmigo porque siento que todavía tengo mucho que aprender y tengo mucho que pulir como en ese sentido. Entonces he observado, por ejemplo, a mi mamá o pido consejo de mi familia, personas que sé que le saben más por ahí. Y lo que ha pasado con eso es que lo más importante que debemos mostrar como líderes es la pasión que tenemos por nuestro proyecto, porque eso es muchas veces el factor, el agente de cambio o lo que hace que las personas se decidan en sumarse a nuestro proyecto, saber cuál es la intención, por qué queremos hacer las cosas, cuál es el propósito, de dónde venimos. Siento que la historia y realmente la humanización de ese proceso o de la empresa es lo que los hace sumarse al proyecto con toda la actitud. Entonces, en las entrevistas a profesoras y profesores, no únicamente les preguntamos, bueno, ¿cuál ha sido la experiencia? Si estudiaron para ser docentes, cualquier cosa de ese estilo, sino qué puedes ofrecernos para hacer de la experiencia en el centro algo nutritivo para los alumnos y las alumnas, qué puedes aportar para que podamos continuar con este proyecto y con el sentimiento tan noble con el que empezó, ¿no? Entonces, por ese lado también me parece que es importante y lo que personalmente me gusta hacer cuando le comento a las personas sobre este proyecto es lo que queremos hacer, que creo que es lo que siempre hace entender como el por qué, lo que mencionaba antes de por qué trabajan en sábado, por qué trabajas en domingo, por qué no descansas, por qué terminas a las 10, 11, 12 de la noche. Bueno, porque me gusta, porque quiero y amo lo que tengo y lo que estoy construyendo, y eso creo que es lo que también nos empuja a seguir adelante y ahora sí que hace que todos se sumen y se pongan la camiseta y estén ahí diciendo yo también quiero ser parte de esto. Con lo que mencionabas de que nadie nos enseña, y la verdad es que nunca vamos a estar preparados al 100. O sea, si uno quiere esperarse a reunir las cualidades de un empresario o un gran magnate de negocios, pues olvídense, o sea, nunca vamos a
a prosperar, ni siquiera lo vamos a intentar. Eso es algo que yo he aprendido a lo largo del camino. O sea, por ejemplo, a mí como abogada, pues me ha servido mucho mi base profesional para saber cómo arrancar un negocio, ¿no? O sea, qué normatividad cumplir. Incluso como fiscalista, pues sé toda la parte del área fiscal que debía también cumplir con mis negocios. Pero como mencionas, o sea, ¿qué sabía yo de liderazgo? ¿Y qué sabía yo de cultura del trabajo? ¿Y qué sabía yo pues de todo lo que implica, ¿no? O sea, a pesar de ser abogada, no sabía yo de normatividades que debía cumplir para un negocio de comida, por ejemplo, que ese fue uno de los emprendimientos que tuvimos cuando llegamos aquí a Carmen, a la isla. En el 2008, me parece, abrimos una cocina económica que empezó siendo eso, o sea, en la sala y pusimos unas mesitas, mis familiares que contraté me ayudaban a cocinar y era algo muy chiquito, muy chiquito. Pero, bueno, tanto mi esposo como yo trabajando en oficinas con horarios pues hasta las 7:30 de la noche, pero la verdad es que empezamos a crecer, nos empezó a ir muy bien y de a veces no vender nada, ya estábamos dando de comer a 80 personas en almuerzo, comida y cena diario, porque aquí la logística laboral es pues de gente que llega a la isla, se embarca, va a trabajar en plataformas, entonces nosotros recibimos varios contratos de gente que nos mandaban las empresas a comer con nosotros y entonces era una locura de repente tener a ese mundo de personas, bueno, puros hombres, por cierto, a 80 señores almorzando, comiendo y cenando, los dos trabajando y entonces salir corriendo de la oficina, irnos a surtir porque al día siguiente había que estar a las 4 o 5 de la mañana, sí, listos para darles de comer. Entonces, pues no, que íbamos a saber nosotros de logística, de costear, ¿no? O sea, era aventarnos y sobre la marcha, bueno, yo sabía de cocina porque afortunadamente por mi mamá, por el restaurante tenía bases, pero pues como les digo, liderazgo, de reclutar gente, de gente que cumpliera con las normas, los certificados médicos y todo eso para poder darle servicio a las empresas que nos pedían cierta normatividad. Entonces, pues no, la verdad es que sobre la marcha fuimos aprendiendo, fuimos investigando, fuimos allegándonos de gente que nos asesoraba un poquito y pudimos crecer. Pero la verdad es que también a ti, de manera personal, tienes que darte cuenta si lo que estás haciendo te gusta y si es el momento para hacerlo. Porque, por ejemplo, nosotros nos fue muy bien, fue una etapa muy padre que nos abrió los ojos, o sea, nos permitió ver que había un mundo de posibilidades allá afuera enorme, pero que no pudimos continuar porque además te cuento que teníamos pues nuestro trabajo profesional. Entonces, sí llegó un momento en que ya nos sentimos rebasados porque era estar días festivos, o sea, día 31 de diciembre sirviendo comidas y caer rendida a las 3 de la mañana ya de todo. Entonces, sí fue un momento en que dije, y para esto recién casados, nos habíamos casado en 2006, entonces sí era como fue demasiado y de repente decir, no, o sea, ya no puedo más. Y sí tiene que haber un punto en donde ya tú en tu persona sientas si lo que estás haciendo lo disfrutas, si es el momento idóneo para seguirlo desarrollando, o si dices, sabes que ya es tanto que no puedo en este momento. La verdad es que nosotros decidimos, sabes qué, vamos a seguir con nuestra carrera, con lo que hacemos, no podemos continuar con esto, pero más adelante ya veremos, ¿no? Entonces ese fue uno de tantos emprendimientos, de tantas cosas que hemos intentado. Y como tú dices, esto es cuestión de estar probando, viendo, y la verdad es que como bien cierto lo dijiste, no te va a ir bien a la primera, a lo mejor no a la segunda, no a la tercera, quizás a la quinta, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, pero ahí seguimos, o sea, es una búsqueda constante, es también conocimiento, o sea, autoconocerte hasta que encuentres finalmente qué es eso que va a venir a llenar por completo tu vida y que va a venir a complementar todo lo demás, ¿no? Todos tus aspectos, no va a venir a ser una carga. Sí, qué padre que ganes mucho dinero, pero al final de cuentas también te tiene que apasionar y te tiene que llenar, ¿no? O sea, esa es mi opinión. Arlene. Yo creo que, bueno, primero, todo se va como alineando, ¿no? Se conjunta. La pregunta eterna de si el líder se hace o nace,
Yo creo que hoy, después de esta pandemia que estamos viviendo globalmente, nos damos cuenta de algo que yo siempre he pensado, ¿no? En los momentos de crisis siempre hay oportunidad y en la oportunidad siempre hay crecimiento. O sea, hay veces que estamos listos y llega la oportunidad, pero no es lo nuestro, ¿no? Yo escuchaba hace ratito a Mónica decir, mucha gente termina la carrera y lo primero que hacemos es buscar un trabajo. Es cierto, todos, quizá la mayoría. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, te das cuenta de que esa no es tu pasión, ahí no está tu sueño. Y hablando en términos, por ejemplo, de psicología positiva, un tema que tú además conoces muy bien, sabemos que hay un propósito de vida. O sea, en realidad hay algo que te sigue llamando, o sea, no te sigue picando, ¿no? Dices, no, es que, o sea, sí me gusta y sí lo hago, y a lo mejor porque tengo niños, o a lo mejor porque esto, a lo mejor porque aquello, y sigo, pero, ¿no? Está como la cosquillita, está como que vendiendo, estás haciendo. Y la verdad es que de una o de otra manera, el emprendimiento llega a ti. Incluso el liderazgo, porque cuando estás trabajando y tienes un equipo de trabajo, eres líder, ¿no? Si realmente te gusta lo que haces, dejas de ser jefe y te conviertes en líder. Y buscas, como decía Mónica y como decías tú y como decía Argelia, ¿no? Como decía Carmina y Denise en su momento, buscas que la gente que esté alrededor de ti florezca más incluso que tú, ¿no? Entonces, Sí. si realmente te pones a pensar, el líder, lo decía muy bien Argelia hace unos minutos, el jefe es diferente al líder, el líder es diferente al emprendedor, el emprendedor es diferente al empresario, y el empresario no siempre llega a ser magnate. O sea, los grandes empresarios que vemos hoy traen fortunas arrastrando de décadas, de generaciones. Quizá mis nietos o los nietos de ustedes, o ¿no? Los nietos de nuestros nietos, ojalá que puedan ya tener una posición más cómoda, 3, 4, 5 escalones arriba, para decir, ¿no? Yo quisiera que mis hijos, por ejemplo, salgan, uno quiere ser chef, y que lo que estamos haciendo hoy construya, ¿no? Para decirle, sabes que yo no te voy a dar a escoger entre la casa y el negocio, pero te voy a ayudar para que pongas un restaurante, ¿no? Y quiero que mi hija, a lo mejor tampoco te voy a dar a escoger o te voy a dar, ¿no? La casa o el negocio, pero a lo mejor sabes que aquí está para que pongas tu despacho, ¿no? Y esa parte creo que es la que nos lleva un poquito a ese motivador que saque el líder y el empresario y el emprendedor que tenemos dentro. La verdad es que el tener un propósito de vida te mueve muchísimo. Y cuando tienes una crisis o cuando tienes un momento de vida, incluso cuando te va muy bien, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argelia, cuando tienes un trabajo y dices, vamos a empezar a hacer otra cosa, ¿no? Vamos a crecer juntos. Embarcarte en un proyecto de vida implica también hacer una empresa, ¿no? Un matrimonio, una familia, no sé, ¿no? Una vida de pareja es un emprendimiento. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ver y dejarle como enseñanza a las nuevas generaciones es que no es fácil, es cierto, pero si es tu pasión y va a contribuir a tu propósito de vida, entonces vale la pena la apuesta, ¿no? A todas luces y bajo cualquier circunstancia. Ok, fíjense que yo de este último punto que acabamos de platicar, me quedo con dos cosas que me hacen eco. Yo creo que el mejor consejo que me han dado en los negocios es rodéate de gente que sepa más que tú, ¿no? Porque ellos te van a hacer crecer. Y esa ha sido como parte de mi filosofía, siempre tratando de rodearme de gente que sepa mucho más que yo. Los colaboradores que están en la revista Arlento es un gran ejemplo de ello. Son gente mucho más preparada que yo. Entonces, yo aprendo mucho y eso es fascinante. Y dos, lo que decía Argelia, la ganancia, ¿no? La ganancia no siempre es económica. Y eso también creo que es importante que los emprendedores lo tengan claro. O sea, no todo se traduce en que ya hiciste tu emprendimiento y mañana eres rico. No, la verdad es que no. Pero las ganancias también hay de otra manera. Yo cuando volteo y en retrospectiva veo, por ejemplo, a todas las personas que hemos entrevistado en la revista en estos 7 años y medio que llevamos, digo, wow, ¿no? O sea, y que además creyeron en nosotros y creyeron en mí sin conocerme y sin ser una revista súper famosa, ¿no? En su momento,
Hoy puedo decir que Signum es una revista que marca tendencia en el medio de la comunicación política, pero pues en algún momento, no sé, hablarle a un Isaac Hernández y pedirle una entrevista, hablarle a un gobernador, hablarle a un político y decirle, oiga, ¿lo quiero entrevistar? ¿Se puede? Claro que me han cerrado muchas puertas y muchos ni me han contestado. Y curiosamente, la mayoría de las personas que no me han contestado han sido mujeres, por desgracia. Y la mayoría de los que me han contestado han sido hombres. Y cuando veo en retrospectiva, creo que hemos ganado mucho como revista. Y es cierto, las ganancias no solo son monetarias, y eso creo que también es importante mencionarlo. Y bueno, ya casi nos falta poquito, pero yo quiero preguntarles así, como cuál es su regla de oro, algo que no rompen, algo que siempre hacen, ¿qué es la constante en su negocio? O sea, que dicen, por ejemplo, les voy a contar mi ejemplo, ¿no? Yo todos los días, es raro cuando no, todos los días me levanto a las 5 de la mañana porque siento que me rinde más el día y puedo hacer más cosas y me enfoco en mi negocio. Esa es como mi regla de oro. Cuando me levanto a las 6 digo, ay, tarde. ¿Cuál es su regla de oro? La mía es, yo soy creyente de Dios y la mía es poner mi negocio en manos de Él. O sea, yo sé que en sus manos prospero yo y prosperan todos los que están a mi alrededor. O sea, es todo un entorno. ¿Sí? Si lo pones en manos de Él, creo que estás bien con Él y estás bien a tu alrededor. Qué bonito. Ok. ¿Quién más tiene una regla de oro? A ver, Denise. La verdad es poner siempre al cliente adelante. Me refiero a que sea lo que yo le ofrezca sea un beneficio para él siempre, a pesar de que en ese momento no sea un beneficio para mi negocio. O sea, siempre es el beneficio de mi cliente, porque yo sé que las cosas buenas se regresan eventualmente por un lado o por el otro. Entonces, siempre es preocuparme por mi cliente primero. Al final del día, más tarde que temprano será un beneficio también para ti y para tu empresa. Por algún otro lado, lo que sea, pero para empezar en mi conciencia queda que se hizo lo mejor por él y lo que más le convenía, ¿no? La ganancia viene solita. Okay. Bueno, mi regla de oro, igual yo igual que Mónica, siempre nos ponemos en las manos de Dios, ¿no? Y algo que yo he aprendido con el tiempo y con las pruebas diferentes de la fe y de la vida, ¿no? Es que hay que aprender a pedir. Entonces, yo hace mucho tiempo, en un momento de angustia, le pedí a Dios que me diera la oportunidad de servir. Yo decía, es que ponme donde, o sea, no me pongas donde haya, ¿no? Porque yo quiero trabajar, yo quiero hacer, pero ponme donde pueda servir. Y una cosa nos ha llevado a otra, y de una o de otra manera hemos tenido la oportunidad, la empresa nació con el objetivo de ayudar y de darle servicio a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? A gente como mi papá, ¿no? A una persona que no sabe cómo llegar, cómo crecer, cómo esto, que le quieren cobrar un dineral por redes sociales o le quieren cobrar un dineral por... y entonces nosotros nacimos así, con esa intención de servir a ese segmento muy particular. Y gracias a Dios hemos tenido un crecimiento y una oportunidad que nos ha permitido no solamente ayudar a emprendedores muy chiquititos, pero también a empresas enormes que tienen presencia a nivel global o que han tenido pues diferentes cosas, ¿no? Entonces, para mí, y siempre lo he dicho, yo no quiero crecer con los clientes grandes. O sea, por supuesto que sí, en algún momento, si eso es lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Pero anteponer a las personas siempre, ¿no? Y el ver cómo podemos ayudarlo, ¿no? Cómo podemos ayudarte a crecer y crecemos juntos. Porque creo que estoy completamente segura de que el país lo que necesita es que nos veamos, y el mundo, hoy lo vemos, ¿no? Necesitamos volvernos a ver como humanos, no como signos de pesos y no como cuentas de banco y no como intereses en ningún sentido, sino como personas. Esa es la regla de oro. Ok. Pues mira, en mi caso, para mí es bien importante tener el equilibrio, la balanza bien equilibrada en cuanto a mi familia, mis hijos y mi trabajo.
Entonces yo necesito ver que mis hijos en la mañana estén bien, que todo está bien, que todo camina bien, y eso me impulsa a todo lo demás. Entonces es eso, básicamente. Obviamente también pido a Dios y también al universo y a la energía, pero mi fortaleza es esa, que mis hijos estén bien, y entonces ahora sí agarramos impulso para lo demás. Wow, qué bonito. Gracias, Argelia. Carmina. Pues creo que más que una regla, algo para no olvidar, ya que estoy como iniciando esta trayectoria, sería no olvidar por qué haces lo que haces, o no olvidar el propósito de lo que iniciaste, no olvidar por qué estás trabajando tanto por lo que quieres, ¿no? Porque muchas veces hay muchas frustraciones o hay momentos muy complicados económicamente o entre las mismas personas de la empresa, y creo que se nos olvida a todas y a todos por igual en algún punto por qué estamos haciendo en realidad las cosas o cuál es el verdadero objetivo. No solamente a lo mejor es el dinero, no solamente es a lo mejor crecer o tener como la ambición de crecer de una manera espectacular, que no está mal, tener ambición, por supuesto que no, pero no perderse en esa frustración y no perderse como en esa preocupación y condenar todo el esfuerzo que hemos estado haciendo. Creo que es importante, al igual que, claro, no sobreponer ni tu salud, ni tu integridad, ni tu dignidad, ni tu identidad como persona a cualquier oportunidad. Si tú crees que algo no va con tus principios, o que ataca tu integridad, tu dignidad, tienes que tener la valentía para decir, no puedo, no va conmigo, no es para mí, y poder distinguir entre las cosas a lo mejor que nos nutren y las cosas que no. Wow, los valores, qué importantes, ¿no? Y creo que también algo que a mí me ha impulsado mucho es pensar, el no ya lo tengo. Y lo peor que puede pasar cuando contrato a un cliente, bueno, cuando hago contacto con un posible cliente, o cuando pido una entrevista, o cuando hago algo de negocio, yo siempre digo, lo peor que puede pasar es que me digan que no, y ya, ¿no? Cuando a mí me ha servido mucho esa mentalidad de decir, pues total, lo peor que puede pasar es que te digan que no, porque entonces cuando me dicen que no, ya no me siento mal, ¿no? Porque de verdad a veces pesa mucho cuando la gente dice, no te puedo atender, no te puedo escuchar, no te puedo dar una entrevista, no puedo esto, no puedo el otro. Y de repente te empoderas mucho cuando sabes que puedes ser capaz de tantas cosas que nunca imaginaste, yo no sé si les sucede a ustedes, de que fueras capaz de hacer eso. O sea, yo nunca me imaginé estar hoy sentada con 5 mujeres tan poderosas como ustedes, tan fuertes, tan grandes, en una misma mesa hablando de negocios y de emprendimiento, ¿no? Entonces es muy padre y es muy bonito cómo este emprendimiento te enseña no solo a ser líder, no solo a ser organizada, contador, administrador, abogado, mamá, hija, hermana, vendedora, etcétera, sino a ser humano, lo que decías, Arlen, ¿no? O sea, de pronto nos damos cuenta que lo más importante es ser humano. Y creo que eso atrae cosas buenas. Desafortunadamente el tiempo corre, híjole, rapidísimo. Me gustaría cerrar este espacio con 2 cosas. La primera es que nos den un consejo que les haya servido a ustedes y que crean que les puede servir a las mujeres emprendedoras y a los emprendedores en general. Y la segunda, comprometernos a lo mejor, o no sé si comprometernos sea la palabra, pero que la gente que vea este capítulo y este programa, si tiene dudas, si tiene alguna cuestión de que no sabe hacer algo, resolver algo, pues nos puede escribir y se puede poner en contacto con nosotros y a lo mejor podamos orientarlo, ¿no? No digo que demos una clase o una asesoría, pero pues una orientación, porque recordemos que nosotros a lo mejor tuvimos problemas y poca gente nos ayudó, o si nos ayudó mucha gente, pues qué padre, pero creo que hay mucha gente allá afuera que quiere hacer cosas
que no las hace por miedo y que no las hace porque nadie le dice, sí se puede. Y mira, lo que necesitas así de cajón es A, B y C. Ya que tengas eso, pues ya luego platicamos y seguimos. Pero creo que, pues yo quisiera como comprometerlas. Mujeres que estamos aquí es que formamos parte de una organización. De hecho, nosotros somos parte del comité y precisamente nuestra intención original era como dar ese impulso y esa motivación y ese apoyo a mujeres igual que nosotras emprendedoras. Entonces, ese fue el hilo que nos unió a quienes estamos aquí hoy contigo. Ay, qué a excepción de Carmina, pero que es hija de Pero Arlene, ya se por unió, esa razón ya se está unió. aquí con nosotros y ya es parte del clan también. Entonces, sí, claro, o sea, con muchísimo, bueno, y mencionar que la visionaria de este grupo fue Mónica, o sea, hay que darle el valor que tiene eso. Ella fue la que nos reunió y mira hasta dónde hemos llegado, o sea, gracias a ti por esta oportunidad. La verdad es que si a mí me platican esto hace un año, no hubiera pensado que pudiéramos llegar a esto. Entonces, pues yo estoy súper feliz de estar aquí. Si en algo podemos contribuir en lo personal, desde nuestros respectivos emprendimientos, desde lo que hacemos o incluso desde nuestra opinión muy personal, desde nuestro estilo de vida, no sé, o como grupo que somos, la verdad es que bienvenidas todas las dudas, los miedos de repente que puede haber ahí. Si les sirve de algo nuestra opinión, nuestra colaboración, adelante. Perfecto, conste. Ya dijeron. Gracias. Oigan, pues, ¿qué consejo le darían perdón, a todas estas mujeres, hombres, adolescentes y adultos? Porque ciertamente, perdón que me salga un poquito de la línea, creo que también es importante mencionar que el emprendimiento no tiene edad, ¿no? Luego a veces yo conozco gente que me dice, es que yo ya estoy bien grande para emprender. No, reina, el emprendimiento ahorita, a los 70, a los 80, es que es de ganas, nada más, no importa la edad. Entonces, eso también creo que es importante dejar claro. No importa la edad y no sientan que ya están grandes y que ya porque rebasan los 40 ya no se puede emprender. No, claro, pues entre más experiencia mejor. ¿Qué consejo le darían a la gente que quiere emprender? Me gustaría empezar por Mónica, que como ya dijo Argelia, es como la creadora de este movimiento. Después me permitiría continuar con Carmina, Arlene, Denise y Argelia, y yo al último, si me lo permiten. Mónica. Pues, a ver, yo este consejo creo que sería maravilloso desde mi punto de vista. Sé tú mismo. No quieras ser alguien más. O sea, eso sería del principal, porque querer ser alguien más a veces te atormenta, te hace entrar en estrés, te hace desear cosas que a lo mejor no estaban en tu mente, pero ya te las pusiste tú mismo, pero porque ves que alguien es feliz con eso, pero a lo mejor tú no serías feliz con esa parte que ves. Hoy las redes sociales creo que son un espejismo. Hay muchísima gente ahí que emprende de manera maravillosa y persigue sus sueños, pero no necesariamente ese sueño es tuyo. Y a veces rondamos en las redes queriendo ser alguien más. Yo quiero esa casa, yo quiero ese negocio, yo quiero ser como esa persona. He leído muchísimos comentarios hoy en páginas de emprendimiento de mujeres a mujeres, decir tal cual textual, yo quiero ser como tú, ¿qué tengo que hacer? Y eso es algo muy duro porque resulta que te quieres despersonalizar. Y quiero decirte hoy que estás escuchando que tú tienes tus propios valores, que tú fuiste creada de una forma muy especial, eres completamente única, único, tienes tus propios talentos y dones y tienes un propósito en esta vida que puede ser ir más allá de lo que tú estás viendo en pantalla. Tus propios sueños pueden ser más grandes que los que cualquier persona y si te comparas, te puedes limitar. Creo que tienes que ser tú mismo, ese es un súper, pues una recomendación, un consejo. Y otra, siempre también busca el consejo de alguien. A veces pensamos que nosotros podemos hacer todo, que nosotras somos multitask, que no hay nadie quien haga mejor las cosas que nosotros, que yo aquí mis chicharrones truenan,
Pero lo real es que no, necesitas ayuda, a veces de un mentor, a veces de un psicólogo, a veces simplemente de sentar a alguien enfrente de ti y decirle, quiero que me escuches porque tengo ganas de llorar. O sea, no quiero recibir ningún consejo, solo quiero que me escuches. Y vomitar todo lo que traes dentro, porque vamos por la vida pensando que somos muy fuertes, que todas las podemos, cuando la barca a lo mejor se está hundiendo y te tienes que bajar, o sea, y tienes que tocar piso para volver a construir una barca nueva. Entonces, son estas dos cosas que yo considero bien importantes en el camino, porque en algún punto yo he pasado por ese tema de, ay, o sea, ¿y ahora hacia dónde? Y no, o sea, depende de mí y quieres hacerlo sola y no. Necesitas siempre apoyo y decir, hoy necesito ayuda, necesito un consejo. Entonces, hacerte de gente a tu alrededor hoy, con Denny, con Arge, con Arlene, pues hemos encontrado también un espacio para poder de pronto decir, oye, me está pasando tal cosa, gracias por escuchar, ¿no? Oigan, ¿cómo ven esto? Y la verdad es que creo que como mujeres tenemos que apoyarnos, tenemos que tener sororidad, empatía, tenemos que tener amor unas con otras. Somos una fuente maravillosa pues, de todo, tanto de negocios, de formación de familias, de formación de hijos, somos soporte de padres, somos muchas cosas y tenemos que creernos que somos maravillosas y que podemos dar mucho, pero necesitamos también a veces recargarnos en otra persona. Así es. Gracias. Gracias, Mónica. Carmina. Pues mi consejo sería no se desanimen. Hay muchas cosas que a lo largo del camino te desaniman, ya sea, y lo digo igual por experiencia personal, que consideren que tu trabajo no es bueno, que consideren que lo que haces no es suficiente, que no eres una persona calificada para hacer lo que estás haciendo, pero creo que nadie tiene la verdad absoluta en este mundo, entonces mientras no te desmotives y no dejes que todas esas cosas te desanimen, todo no estará perfecto, pero encontrarás la forma de encaminarte y de poder finalmente hacer lo que quieras y lo que encuentres apasionante, lo que te gusta, porque ese es el objetivo y eso es lo más importante, que trabajar no sea una tortura, ni un sacrificio, ni un castigo, sino algo que de verdad ames y algo que de verdad veas y creas verdaderamente que te aporta algo o que es bueno para ti. Entonces, no se desanimen si hay algún momento en el que chocan con una pared y ven que no hay salida, bueno, pues hacemos un hoyo en la pared, golpeamos hasta que ya no podamos más, porque para eso estamos aquí, para eso comenzamos toda esta locura. Gracias, Carmina. Arlene. Pues mi consejo sería, cree que eres posible, ¿no? Cree siempre que es posible. Una vez que lo tienes en la cabeza es porque lo puedes, si ya lo imaginaste, lo puedes hacer realidad. Cuesta mucho trabajo, es cierto, pero depende de ti dar el primer paso y depende de ti el continuar caminando, ¿no? Algo que tenemos que aprender, sobre todo ahora que nos hemos enfrentado a situaciones tan complejas globalmente, tenemos que reconocer la gran resiliencia del ser humano, ¿no? De la gran resiliencia que tenemos y aplica para todos los ámbitos de la vida. Entonces, si ya hemos pasado por momentos oscuros antes, yo siempre digo que lo bueno de la vida es que nada es para siempre, ¿no? Ni lo malo, porque no lo podríamos soportar, ni lo bueno porque nos volveríamos locos y seríamos demasiado soberbios o más soberbios de lo que somos. Entonces, eso es lo maravilloso de la vida, ¿no? Que te da muchos matices y entonces puedes saber que el proceso es parte de, y equivocarte está bien, no lograrlo está bien. Como decía Mónica y Carmina, ¿no? El poder hacer a lo mejor un alto y ver, tengo la pared aquí, sí, pero haz una ventana. Tengo la puerta cerrada, sí, pero siempre hay una salida, ¿no? O sea, el creer que es posible va a ser un buen motor. Si tú mismo y tú misma crees o creen que no es posible, ya llevas mucho más de perder, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo. Gracias. Muchas gracias. Denise. Yo lo que diría es que te la creas, como dices, nadie es perfecto.
Nadie, ni los magnates, ni los grandes empresarios, nadie es perfecto. Todo el mundo tiene sus propias debilidades, pero también todos tenemos nuestras fortalezas. Y si tú ya tienes una idea de lo que quieres hacer, de lo que te gusta, de lo que te apasiona o de lo que quieras emprender, el consejo sería aviéntate. Si la riegas, ni modo, no pasa nada, te quedas como estabas antes. Pero si no, tienes una muy buena posibilidad de lograrlo. Entonces, aviéntate. Nadie es perfecto. Y saben una cosa, al final de cuentas te das cuenta que el momento es el indicado. Pero cuando vas arrancando, nunca crees que lo es. Entonces, deja de postergarlo y hazlo. Sí. Ok. Wow, gracias, Denise. Argelia. Pues apoyando a mis compañeras es cree en ti, cree en tus talentos, cree en tus convicciones, cree en tu intuición. Si algo te está diciendo es por ahí, hazle caso. Totalmente, hazle caso a esa vocecita. Así hayan 100 voces afuera diciéndote, no, pero es que tu carrera, no, pero es que tú, o sea, no, tú aviéntate. Ya sobre la marcha vas a ir adquiriendo las habilidades, vas a ir profesionalizándote, vas a ir aprendiendo justo lo que necesitas para ir caminando paso a paso, pero aviéntate, porque si no, nunca se va a hacer. Entonces, esa es, cree en ti, cree en lo que quieres hacer y dale para adelante. Ok. Así es, barreras vamos a encontrar y muchas. Siempre habrá gente que te diga, no puedes, no debes, no quieres. Tú deberías de trabajar o de ser mamá o de ser hermana o de quedarte en tu casa. Y siempre el entorno también te va a poner barreras. Eres mujer, ¿cómo crees? O sea, no vas a poder, reina. Pero tienen razón. Si escuchas tu voz interior, si pones atención a esa voz interior y sabes y te convences de que sí puedes, no va a haber barrera, ni puerta, ni muro, ni gente que te detenga. Y el camino siempre va a ser grato, porque lo que tiene que ser será en el momento que tiene que ser. Entonces, adelante, emprende, y si eso es lo que quieres, hazlo. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy profundamente conmovida, estoy bien emocionada. Creo que este es como el inicio de cosas muy buenas que ahí ya me incluí, que podemos hacer. Pero me da mucha emoción. Les agradezco mucho que hayan estado aquí, que hayan aceptado esta invitación. Creo que ha sido una de las charlas más bonitas que hemos tenido. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus palabras y pues esperamos los comentarios de la gente a ver qué nos dicen. Se vale criticar, se vale decir no me gustó, siempre con respeto, ¿no? En el marco del respeto. Y muchas gracias por estar aquí a todas.